En el hospital al que llamaremos cariñosamente de Santa Prisca, y el cual está situado justamente a un lado de la morgue de aquella ciudad en Colima, solo se oían susurrar aquellos lamentos de los familiares que van a reconocer los cuerpos de los que un día fueron sus seres queridos. Nunca había ocurrido algo extraordinario, aparte de los ruidos comunes que los cuerpos hacen en los refrigeradores, a causa de la descomposición orgánica, pero nunca uno de ellos se había escuchado hasta el hospital. Aquel día 21 de noviembre, al caer la noche, el personal que trabajaba en horas nocturnas se preparaba tomando un poco de café, especialmente aquella enfermera a la que llamaremos solo Ana, quien era la encargada de la sala de terapia intensiva ubicada en el primer piso del edificio. La bella Ana recuerda perfectamente que faltando 5 minutos para que dieran las 2 de la madrugada, se encontraba llenando el reporte del estado de los pacientes. Justo en esos instantes, sintió una pesadez repentina que invadía el ambiente. El cuerpo de la enfermera quedó completamente paralizado y tratando de volver su mirada hacia la puerta, vio claramente cómo un hombre lo suficientemente alto se encontraba justo a sus espaldas. Aquel ser tenía una particularidad: no tenía cabeza. Y aunque la figura desapareció al instante, la sensación inmóvil no desapareció hasta algunos segundos después. Como era de suponerse, Ana cuenta que bajó de inmediato hasta la recepción y sin palabras se quedó resguardada en el sillón que está justo al recibidor. Momentos más tarde sus compañeras miraban la escena sin poder comprender lo que Ana relató. Ana, al mirar la incredulidad de sus amigas, se cansó de asegurarles que en verdad estaba despierta y que nunca la había vencido el sueño como ellas suponían. Pero las extrañas apariciones en el hospital de Santa Prisca no cesaron ahí. Cierto día en los pasillos, una señora pudo ver claramente cómo un hombre pasaba por los jardines próximos al hospital, rumbo a la morgue. Aquel hombre, según la descripción detallada de la señora, tenía la misma particularidad que la enfermera Ana. No tenía cabeza. Aunque lo más sorprendente fue descubrir que no era la única aparición que se decía o ocurría en el hospital, ya que unos días antes se habían corrido fuertes rumores de haber visto a una mujer con su hijo en brazos, y aunque a ella sí se le podía notar el rostro, terminaba siempre sus rondas en la sección conocida como de urgencias, ubicada en el segundo piso del hospital, y en donde se dice se internaba a los pacientes heridos de gravedad. Las ya más de 20 personas que han visto a la mujer dan testimonio de haber visto aparecerse a aquel ser de la nada, y en completo silencio visita algunas salas. Se detiene frente a una persona para observarla y posteriormente desaparece ante los ojos incrédulos que no han podido explicarse aquel fenómeno. Sin embargo, los pasillos y habitaciones del hospital no son los únicos testigos de extrañas apariciones. Justo en el ala izquierda de los jardines se aparece la silueta de una joven alta y de buen porte, tal y como lo narra el velador. Me encontraba aquella noche haciendo mi rondín. Ya había dado más de las 12 de la noche, y eso lo puedo saber muy bien porque era justo la hora en que Claudia, una de las enfermeras, salía a darme mi café para que no me venciera el sueño. Para esa hora ya había recorrido 3 veces los alrededores. Recuerdo bien que nunca me gustaba mirar hacia la morgue. Por el contrario, en cuanto mis pies tocaban esos territorios, siempre me apuraba para llegar al ala izquierda del jardín. Aquella noche en particular hacía más frío que otras veces. Cuando levanté la mirada vi claramente la silueta de una mujer alta y con un porte muy fino, de negro. Yo creí que era Claudia, por lo que sin más la llamé. ¡Claudia! ¡Claudia! Pero al ver que no detenía sus pasos, me apresuré para alcanzarla. En ese instante la misteriosa mujer salió del jardín, tomó el pasillo y se alejó a paso lento en dirección hacia una sala donde descansaban algunos pacientes.
Yo la seguí creyendo que se encontraba perdida. Puedo jurar que ingresé a la habitación casi por detrás de la mujer, pero no encontré nada, lo que fue corroborado por un paciente que estaba despierto y no vio ingresar a nadie. Desde entonces, vea lo que vea, ya no sigo a las personas que no responden ante mi llamado, y eso sí, les pido que me digan su nombre. Como era de suponerse, desde aquella noche el viejo velador ya no ha podido ser el mismo, y según nos cuenta ha querido abandonar su trabajo, pero debido a su avanzada edad no lo puede hacer, teniendo que aguantarse el miedo que lo invade en cuanto llega la noche. Hoy en día son innumerables las personas que han descrito las apariciones de la fina dama de negro, quien noche tras noche deambula por los jardines para terminar en un cuarto del hospital. Y aunque para la mayoría de las personas que trabajan en el hospital de Santa Prisca, estas apariciones ya forman parte de la vida cotidiana, dentro de aquella edificación. Para los pacientes, sí es un factor a tomar en cuenta antes de ir a consultarse en aquel lugar, donde se dice, rondan ánimas en pena. El fantasma del jardín. Se cuenta que en el jardín de San Marcos existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por el lado norte. Llega a la puerta de la iglesia, donde ora unos minutos y desaparece. Aún en nuestros días persiste esta creencia, por lo que muchas personas se rehúsan a atravesar el jardín a altas horas de la noche, ya que el mito se ha venido transmitiendo de padres a hijos. Solamente durante la feria de San Marcos es cuando se ve concurrido por las noches, por no conocer los foreños esta historia, y porque los lugareños se sienten acompañados por los cientos de personas que disfrutan de este legendario y romántico parque. Aunque se sabe que un espíritu sale todas las noches y recorre el jardín, según la leyenda. Según el profesor Alfonso Montañez, por el año de 1851, llegó a la ciudad de Aguascalientes un grupo numeroso de personas procedentes de Guadalajara, invitado por don Mario Camino, iniciador de la primera exposición de industria, artes, agricultura y minería que se verificaba en las fiestas samarqueñas de ese año. Don Felipe Rey González fue uno de los que llegaron a probar fortuna. Él era familiar de Luis González, uno de los primeros colonos del pueblo, como se llamó por mucho tiempo al barrio de San Marcos, y por tener un pariente, pensó le sería más fácil establecerse en este lugar. Se inició con una pequeña tienda durante la feria, y como tuvo éxito, no dudó en comerciar en abarrotes y radicar por una temporada en esa villa. Como en todo negocio, al principio le fue difícil, pero poco a poco se fue dando a conocer, y ya había reunido 8,000 pesos, que sumado a su capital le daban 40. Pensó vivir definitivamente en Aguascalientes. En la calle de Flora, al lado norte del jardín, construyó su casa, la que por muchos años ocuparon los descendientes del señor González. Dice la leyenda que también en el siglo pasado había amigos de lo ajeno, y que don Felipe González, temeroso de que alguien le fuera a robar su capital, que ya había aumentado pues se dedicó a comprar alhajas, así como oro macizo, pensó que en su casa no estaría seguro su tesoro. Varias noches no durmió pensando en dónde guardaría su dinero. No lo comentó ni con su mujer por el miedo que ésta tuviera alguna indiscreción con alguien, y pensó que el lugar más seguro sería el jardín de San Marcos. Nadie iba a pensar que en ese lugar se enterrara un tesoro, y mucho menos iban a escarbar para buscar dinero. Y al pie de un gran fresno, entre un gran bosque de rosales, en el ángulo norte y oriente del jardín, una noche oscura, azulado únicamente por una vela de cebo, la que se le apagaba a cada instante por el aire, don Felipe enterró una caja de lámina y madera, de buen tamaño, en donde había depositado su tesoro.
El señor González, que aún tenía su negocio, con frecuencia pasaba frente a su entierro, invitaba a sus amistades a tomar el fresco en el jardín y se sentaba frente a su caudal de dinero enterrado. Invitaba a sus amigos a charlas, a jugar albures, haciendo apuestas fabulosas, o de perdida entretenerse con la matatena. Así pasó algún tiempo. Un día, un grupo de amigos de don Felipe comenzaron a jugar albures. Todo era alegría y entusiasmo. Pero según el relato, alguien hizo una trampa y comenzó el jaleo. Hubo insultos, gritos y de pronto salieron a relucir las pistolas. Y sin más, se escucharon varios tiros. La gente se dispersó despavorida. A un hombre que corría por la esquina de Flora y Rivera le alcanzó un tiro que lo dejó instantáneamente muerto. 2 más fueron heridos gravemente. Don Felipe Rey González palideció ante aquel zafarrancho y no supo qué hacer. Aterrado volteaba a ver a su tesoro e inmóvil permaneció un rato en ese lugar hasta que llegó la policía y sin más se lo llevaron preso hasta que se aclarara aquel pleito donde habían muerto y 2 heridos. Durante algún tiempo don Felipe estuvo preso. Una de sus más grandes preocupaciones era el entierro que tenía en el jardín de San Marcos, es decir, su tesoro, del que nadie se había enterado. Aquello lo hizo enfermarse gravemente. Tenía una pena moral que nadie conocía y lo que lo estaba acercando a la tumba. El señor González se encomendó a la Virgen del pueblito. Le ofreció parte de su tesoro, así como una misa solemne de 3 padres, orquesta y cohetes, si salía de aquel tormento y continuaba con su vida normal, ya que él no había sido culpable del pleito entre sus amigos. Un buen día, sin más ni más, le notificaron a don Felipe Rey González que salía por falta de méritos. No lo podía creer. Se pellizcaba para ver si no soñaba, y al estar frente a la puerta de salida del reclusorio y ver a su familia y amigos, no pudo más que ponerse a llorar. Antes de llegar a su casa, pidió bajarse en el jardín de San Marcos. Caminó por el lado norte hasta llegar a su rosal consentido, en donde estaba enterrado su tesoro, para después disponerse a llegar a su casa, en donde le esperaba una fiesta que le habían organizado sus amigos. Al pasar los días de euforia, tranquilidad y alegría, don Felipe continuó en su vida cotidiana. Hablaba de lo bien que le hacía caminar por el jardín, sentarse ahí para recibir el fresco y escuchar el trino de los pájaros. Y sus amigos llegaban a jugar albures en aquel lugar de reunión que había hecho don Felipe Rey González. Pasado algún tiempo, el señor González volvió a estar muy enfermo. No levantaba la cabeza. Lo único que lo hacía revivir era dar una vuelta por el jardín, lo que pedía mañana y tarde. Pero llegó el día que el pobre hombre no podía caminar. Había perdido el aliento hasta para hablar, y así se le fue apagando la vida. Antes de morir, quiso hablar con su mujer, pero ya no pudo. Le señalaba el jardín, el templo, pero nadie entendió lo que era su última voluntad. El ofrecimiento que le había hecho a la Virgen del pueblito nunca lo cumplió, y con ese remordimiento se fue a la tumba. Según la leyenda, nadie supo del tesoro. No se sabe si alguien lo encontró o todavía se encuentra sepultado en ese lugar. Pero sí que después de su muerte, los vecinos aseguraban que se aparecía todos los días, a la misma hora en el jardín de San Marcos. Que se le veía caminando por el lado norte, llegaba a la puerta de la iglesia de San Marcos y desaparecía. Y así nació la leyenda del fantasma del jardín, de la que todavía se habla, sin saber cuáles son los orígenes de ella.